Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su espacio Pura Sal, un lugar donde tratamos la teología de manera práctica para el beneficio de nuestras vidas como cristianos. Bien, gracias por darse un tiempo para pensar con la Biblia abierta y el corazón atento. Hoy vamos a entrar en un tema que toca memorias, toca heridas y también, bueno, espero yo, esperanzas. Vamos a hablar acerca de la amnistía reciente promulgada en el Perú, ¿no? No venimos a gritar consignas, ¿de acuerdo? Sino que lo que venimos a hacer es discernir, eso es lo primordial, ¿no? Para nosotros en este espacio donde tratamos, digamos, los asuntos cotidianos de la vida desde de la perspectiva teológica para darle una respuesta a todo aquello en lo que estamos envueltos en la vida diaria, a todas aquellas cosas que atravesamos, ¿verdad? Y bueno, nuestro punto de partida será simple. ¿Cómo luce la paz de Cristo cuando la justicia humana se ha torcido? Creo que es una pregunta interesante para responder el día de hoy. Bueno, en nuestras comunidades escuchamos dos gritos que a veces suenan opuestos, ¿no? Las víctimas piden verdad y justicia y familias de algunos procesados o condenados piden revisión de casos donde hubo errores judiciales, prisiones preventivas excesivas o penas desproporcionadas, especialmente en personas muy mayores o con enfermedades. La pregunta cristiana es si existe un camino de misericordia que no traicione la verdad. Y la tesis que vamos a desarrollar es esta: cuando hay evidencia seria de injusticia en el proceso, una amnistía correctiva y condicionada puede ser un acto de justicia restaurativa que honra a Dios, protege a los vulnerables y fortalece, sobre todo, la paz social. El 9 de julio del 2025, el Congreso aprobó una ley de amnistía aquí en nuestro país, aquí en Perú. El 13 de agosto de este mismo año fue promulgada. La discusión pública se polarizó de inmediato, como es de esperarse, ¿verdad? Organismos internacionales y de derechos humanos han advertido que amnistías generales por crímenes graves, por ejemplo, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, contradicen obligaciones internacionales. Y ustedes deben de saber que el Perú pues, está, digamos, afiliado a la Corte Internacional de Derechos Humanos, ¿cierto? O por lo menos nos regimos bajo ese orden, ¿verdad? Y al mismo tiempo, otros sectores sociales y políticos han señalado casos donde habría errores judiciales, fallas en el debido proceso, prisiones preventivas exageradas y penas que no guardan proporción con la responsabilidad real, especialmente en personas adultas mayores, ¿no? También hay procesos que se hacen, digamos, eternos, y eso también es injusticia, ¿verdad? Ahora, en un segundo plano tenemos el estado crítico del sistema penitenciario y judicial, también en nuestro país, ¿no? Hacinamiento, lentitud procesal, recursos limitados, un historial de prisiones preventivas usadas como castigo, y esto lo hemos visto a lo largo de los últimos años en nuestro país, en las noticias. Este escenario nos obliga a diferenciar. No es lo mismo encubrir delitos atroces que corregir injusticias verificables. La primera es impunidad, la segunda es misericordia con verdad. Y resaltamos sobre todo verdad, ¿verdad? Ahora, la paz bíblica, o lo que conocemos como el Shalom, no es solo ausencia de conflicto. Es un orden que abraza verdad, justicia y misericordia. Y la pregunta es si estos tres conceptos, digamos, se pueden relacionar. Por eso no defendemos amnistías indiscriminadas. Defendemos medidas excepcionales y condicionadas cuando hay pruebas sólidas de injusticia judicial. Eso es importante, ¿eh? O sea, no estamos defendiendo cualquier amnistía. No. Donde hay un castigo, digamos, justo, pues hay que pagar el precio. Pero donde ha habido errores judiciales, bueno, ahí vale la pena, digamos, evaluar, ¿cierto? Entonces, el objetivo es restaurar lo que el error torció, sin negar, por supuesto, el dolor de las víctimas ni anular sus derechos a la verdad, ¿no? Sobre todo eso, la verdad. Salmos capítulo 85, el versículo 10 dice: el amor y la verdad se encontrarán, se besarán la paz y la justicia. O sea, podemos observar que para la palabra del Señor, estos conceptos como verdad, justicia, misericordia, son conceptos que pueden relacionarse entre sí, no están peleados, ¿no? Miqueas capítulo 6, el versículo 8 dice: ya se te ha declarado lo que es bueno,
Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y mantener una actitud humilde ante tu Dios. Ahora, con esos textos bíblicos, podríamos hablar dentro de un marco bíblico teológico acerca de la soberanía de Dios y de la responsabilidad del Estado. Porque en Salmos capítulo 24, el versículo 1 dice: del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Es decir, ahí está mostrando la soberanía de Dios sobre todas las autoridades, sobre todas las instituciones del gobierno, ¿cierto? Porque dice la palabra de Dios también en Romanos capítulo 3, el versículo 1 al 4, toda autoridad es delegada y debe administrarse con justicia. Cuando el proceso se tuerce por negligencias, presión política o prejuicio, o ya saben ustedes, digamos, ideologías políticas, el Estado está llamado a corregir. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, defiendan al oprimido, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda, dice Isaías capítulo 1, el versículo 17. Entonces, tenemos también que saber entender que la misericordia no necesariamente debe borrar la verdad. Jesús confronta una religiosidad que sacrifica personas para salvar apariencias. Y si supieran lo que significa, dice, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, no condenarían a los inocentes. Mateo capítulo 12, el versículo 7. La misericordia cristiana no trivializa el mal ni normaliza el delito, pero se niega a condenar al inocente o a perpetuar la condena cuando el proceso fue injusto. Y eso es algo que tenemos que reconocerlo desde la palabra del Señor. Ahora, cuando la palabra de Dios llama a ser pacificadores, no nos llama a ser necesariamente pasivos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, el versículo 9, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. La palabra que Jesús bendice requiere acción. Revisar casos, corregir errores, acompañar a las víctimas y, si corresponde, por supuesto, liberar a quien no debió estar preso o ya no representa un peligro, especialmente en edad avanzada o con salud deteriorada. Podríamos considerar estos casos, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí. Es un texto que hemos leído mucho, ¿verdad? Me ha enviado, dice el Señor, a proclamar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. Esto está en Lucas capítulo 4, el versículo 18. Este anuncio no legitima la impunidad. Señala que el reino apunta a liberar a quienes sufren opresión injusta. Cuando la injusticia judicial oprime, liberar es la obediencia, es justamente obedecer al corazón del Evangelio, ¿cierto? Ahora, si nosotros combinamos la verdad y la justicia, pues entonces estamos en la verdadera paz. Porque la Escritura une, no separa. El amor y la verdad se encontrarán, se besarán la paz y la justicia. Lo acabamos de leer en Salmos 85, el versículo 10. Una amnistía general borra crímenes atroces, separa lo que Dios une, pero una amnistía selectiva y condicionada, basada en verdad verificable, y hay que subrayar la verdad verificable, puede unir misericordia y justicia, dos conceptos que parecen que estuvieran peleados entre sí o que en algún momento parecieran que fueran contradictorios. Cuando un sistema judicial hace agua, la discusión sobre amnistía no puede ser abstracta. Debe mirar el ecosistema, hacinamiento en cárceles, o probablemente el uso excesivo de prisión preventiva, demoras procesales, por ejemplo, se alargan en el tiempo infinitamente, y desigualdad en el acceso a una defensa adecuada también. Todo esto erosiona la confianza de los jóvenes en la democracia y alimenta el escepticismo. En términos clásicos, John Rawls recordó que la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales. Si las instituciones fallan, la primera tarea es corregir la injusticia, no preservarla por orgullo institucional, es decir, yo me equivoco y entonces, ya me equivoqué, bueno, lo que voy a hacer entonces es perpetuar el error simplemente para yo no quedar mal, ¿no? Eso es el orgullo que prima muchas veces en nuestras instituciones. El camino es de esperanza con sentido, no de ingenuidad. Václav Havel lo expresó así, ¿no? La esperanza no es la convicción de que algo saldrá bien, sino es la certeza de que algo tiene sentido. Si revisar casos y conceder amnistía condicionada tiene sentido moral y evangélico, entonces hay que caminar por allí, aunque sea impopular. Y cuando advirtió Bonhoeffer en tiempos oscuros que no hay camino de paz
a través del camino de la seguridad, porque la paz debe ser algo que se busque, digamos, de manera atrevida, de manera intencional. La paz se busca de manera intencional, como lo acabo de decir, se necesita para reparar, digamos, los errores, ¿cierto? La justicia restaurativa ofrece un marco útil. Si el crimen rompe relaciones, la justicia no termina en la puerta de la cárcel. Busca verdad, reconocimiento del daño, reparación y reinserción. En casos de errores judiciales o desproporción, la amnistía condicionada puede ser una pieza legítima de ese rompecabezas. Devolver los conflictos a la comunidad significa abrir espacios de escucha y reparación donde el expediente fue torpe o injusto. Bueno, pues entonces ahora hay que abrir un espacio para, digamos, resarcir el daño que se ha cometido, ¿no? Pero ¿qué podemos escuchar nosotros en la calle cuando vemos estas noticias? Algunos van a gritar y van a decir: la amnistía premia la impunidad. ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿O qué podríamos responder? Bueno, depende del diseño, ¿cierto? Si una amnistía general, si existe, digamos, una amnistía general para crímenes atroces, sí, por supuesto, esto promueve impunidad y contradice estándares internacionales de derechos humanos. Podríamos aceptar eso. Este podcast, digamos, no intenta defender eso, ¿de acuerdo? Sino que lo que defendemos es una amnistía correctiva y condicionada. Excluye crímenes internacionales, exige verdad documentada sobre errores procesales, prioriza edad avanzada o enfermedad grave, probablemente, o también incluye mecanismos de reparación y seguimiento comunitario, pero sobre todas estas cosas debe primar la verdad. Y la verdad muchas veces está oscurecida por las ideologías políticas, por las intenciones de ciertos partidos o filosofías que se meten en el gobierno, digamos, que quieren primar a la fuerza. Y eso es lo que genera la desventaja en cuanto a la justicia. Otros gritarán: se falta el respeto a las víctimas. El respeto comienza por nombrar el daño y garantizar la verdad. Una amnistía correctiva debe unir debería ir unida a reconocimiento oficial del sufrimiento, acceso a archivos, medidas de reparación, ya sean materiales o simbólicas, garantías de no repetición, es decir, reformas policiales, judiciales, penitenciarias. La misericordia sin verdad hiere, por supuesto, pero la misericordia con verdad sana. ¿Qué diría alguien que grita por ahí: se debilita el Estado de Derecho? Yo creo que al contrario, ¿verdad? Corregir errores judiciales fortalece el Estado de Derecho, porque muestra que la ley sirve a la justicia y no al revés. Cuando el sistema reconoce y repara sus fallas, crece la confianza pública, especialmente entre las nuevas generaciones, que están siendo testigos ahora de lo que sucede. Quizás alguno también puede alegar y decir: todos dirán que son víctimas de injusticia. Por eso la amnistía correctiva debe ser, creo yo, caso por caso, con estándares probatorios claros, intervención de comisiones mixtas, tal vez, no sé, defensorías, academia, sociedad civil, y por supuesto con plazos, ¿no? Para que esto no se haga eterno, ¿no? Entonces esto no es una puerta giratoria, es una sala más bien de revisión, ¿no?, de cada caso. Yo quiero llamar, digamos, ahora al pueblo cristiano, primeramente, a orar por nuestras autoridades, ¿no? Mencionando jueces, fiscales, las víctimas de algunas situaciones históricas que han acontecido en nuestro país, pero también las familias de los procesados, ¿cierto? Porque la palabra de Dios dice en 1 Timoteo capítulo 2, el versículo 1 al versículo 2, lo podemos ver, dice: te ruego que se hagan plegarias por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad. Yo creo que es importante que, si tú lo sabes, los conoces, menciones nombres, cargos, pide que el Señor les dé sabiduría, templanza, valentía moral. También es importante que nosotros promovamos entre nosotros la lectura de los testimonios. O sea, yo creo que es importante que se busque la verdad, porque para aplicar justicia se necesita la verdad. Filipenses capítulo 4, el versículo 8 dice: por último, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, ¿cierto?
Entonces, creo que es importante que nosotros practiquemos la oración por nuestras autoridades, pero también creo que es algo que se puede aplicar a la vida personal de cada uno de nosotros, ¿no? Quizás en una práctica de oración, en nuestra diaria comunión con Dios, podemos preguntarnos, ¿he defendido la justicia sin misericordia en algún momento? ¿He pedido misericordia sin verdad? Entonces, yo creo que es importante que pidamos al Señor un corazón equilibrado, ¿no? y valiente, ¿verdad? La paz de Cristo, hermanos, no es ingenua. Tiene ojos para ver la verdad y brazos para la misericordia, por supuesto. Cuando un proceso humano se torció, la gracia puede ser el camino para enderezarlo. Si camina con la verdad y busca reparar el error, ¿no? En ese espíritu, creo yo, una amnistía correctiva y condicionada no es una renuncia a la justicia. Es su plenitud en clave de restauración. Por eso es importante que nosotros veamos la realidad de nuestro país y de las cosas que suceden alrededor con los ojos de Jesucristo, a través de la palabra del Señor. Porque como cristianos, si bien podemos tener inclinaciones en algún momento políticas para uno o para otro bando, no podemos medir la realidad a través de estas inclinaciones, sino que tenemos que medirlas a través de la lente de la palabra de Dios, por medio de la guía del Espíritu Santo. Entonces, esta es mi recomendación. Busquemos la verdad, amemos la justicia y hagamos misericordia. Gracias por ser parte de este podcast. Pura sal. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria quien levanta mi cabeza. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria quien levanta mi cabeza.